Predicar. Y a medida que pasa el tiempo, obvio que Dios trata con nuestras vidas. Y a medida que pasa el tiempo, cada uno de nosotros que tiene un talento, tiene un don, lo que tengamos de Dios, al menos debemos sentirnos muy privilegiados. Porque cuando uno piensa cómo llegó hasta acá, le puedo asegurar que si hacemos una lista, casi nada positivo de parte nuestra va a haber, sino que cada una de las etapas que vamos transcurriendo, seguramente en esa gran lista que hagamos, vamos a encontrar que Dios en muchas etapas de nuestras vidas, y busque y analice su vida por año, va a encontrar que Dios hizo mucho más que usted. Y en cierta manera me sentía así, sabía que tenía que predicar, y siento hasta hoy que quiero que lo haga otro, cuando antes quería hacerlo yo, pero no entendía toda la responsabilidad que significa eso. Y cualquiera sea el don que tengamos, siempre debemos entender que es Dios quien nos eligió para una actividad, no somos nosotros. De hecho, ni siquiera nos elegimos nosotros, porque Jesús les dice a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. En otras palabras, me fascina porque cualquiera de nosotros que haga eso, los llamaríamos soberbio, pero sin embargo cuando lo dice Dios, decimos qué bueno es Dios, porque realmente esa verdad es tan tangente y tan profunda, que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta: Señor, qué privilegio que nos elegiste para la salvación y para todo lo demás que querés. Es un privilegio, y creo que es parte de entender la prosperidad del Señor en nuestra vida. Eso es prosperidad. Eso va a hacer que toda nuestra vida sea esa luz que Dios necesita que sea nuestra vida, para que otros vean que no solo hay dones, sino que también hay gracia hacia el Señor, agradecimiento por todo lo que Él hace y por todo lo que hará en nuestras vidas. Lo único que nosotros tenemos que decir es qué vamos a hacer con eso que Dios nos dio. Vamos a leer un pasaje bíblico en Corintios, capítulo 12, y versículo 11. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y versículo 11. Vamos a dar un paneo de lo que realmente todo lo que han hablado los hermanos antes, en las semanas anteriores, que podamos comprender cuál es el sentido general de lo que han hablado y lo que vamos a hablar hoy. Dice la Biblia así en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo voy a incorporar acá, seamos pobres o ricos, de clase media, de clase baja, seamos capaces intelectuales o no tan capaces intelectuales, hayamos tenido la posibilidad de estudiar o no hayamos tenido la posibilidad de estudiar, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Creo que cuando Pablo quiso enseñar todas estas cosas, quería que pensemos
que dice él, de la misma manera que en el cuerpo hay muchos miembros, y por ahí pensamos en extremidades, o pensamos en cosas como que es muy poco el cuerpo. Pero el cuerpo es, si podríamos hacer una analogía, es la máquina más inteligente que existe. Porque el cuerpo no solo tiene miembros, sino que tiene una parte ósea, sino que tiene una parte biológica. Y si tendríamos que hablar de genética, obviamente que debe ser unas cosas más difíciles que hay, pero la genética enseña que somos miles y miles de kilómetros de información en nuestro ser, como una cadena interminable que podrían dar vuelta a la Tierra. Esa información está en nosotros. En otras palabras, Pablo dice, no somos tan solo un miembro como un pie o un ojo, sino que también tenemos imaginariamente esa genética donde somos miles de cromosomas, miles de células, y cada una de esas células podríamos imaginarnos que somos nosotros. Entonces, el cuerpo de Cristo jamás puede ser menguado, sino que tiene que ser aumentado. Y eso nos tiene que dar la idea de que una célula no se pone envidiosa de otra, sino que es parte de un cuerpo. Y hay miles de células, miles de neuronas que piensan, que trabajan por nosotros. Entonces, en otras palabras, Pablo no tan solo está hablando de miembros, sino que es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene miles de integrantes, miles de facetas. Han llegado a decir los psicólogos actuales y los psiquiatras actuales que el cerebro es el único órgano que no se ha podido llegar a estudiar en plenitud. Y la Biblia habla que la cabeza de todos estos dones, por decirlo de alguna manera, o de este cuerpo más bien dicho, es Cristo. En otras palabras, los psicólogos han dicho, su cerebro y mi cerebro casi es inestudiable por lo que implica estudiar el cerebro, sus funciones, cómo piensa, cómo desarrolla, cómo busca diferentes informaciones, mejores que una computadora. Actualmente, hermanos, se ha descubierto que el órgano, y esto es fantástico, el sentido, también órgano, porque es la nariz, el sentido que más desarrollamos es el olfato, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y un poco también la Biblia habla de que nuestro Mesías olfateará. En realidad nuestra traducción española no es, en ese aspecto a veces no demuestra tanto lo que en el original significa lo espiritual, dice. Jesús, cuando llamó a Mateo uno de los ejemplos, él olfateó quién era él, en otras palabras. Y se ha descubierto miles de cosas antes que hoy podemos ver fascinantemente, que el sentido que más desarrollamos es el olfato. Y el olfato hace que nuestras neuronas vayan a buscar información que nosotros llamamos recuerdos. Sin el olfato usted no recordaría casi nada de su vida. Y hasta ahora quizás no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Y hay una enfermedad donde las personas pierden el olfato. Y las tratan de diferentes maneras. Y empiezan a olvidar quiénes son sus familiares, quiénes son los seres queridos. Entonces vemos que el cuerpo del cual habla Pablo es mucho más que miembros. Si él bien dice o hace una analogía entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo que nosotros tenemos, es mucho más. Y este cuerpo, hermanos, alberga dones que nuestros hermanos han visto anteriormente, han enseñado, y me imagino que habrán guardado esas enseñanzas en su corazón,
y quiero llegar acá. Dones espirituales. Ahí ustedes pueden ver, vamos a hacer un repaso nada más, que tenemos 9 dones. Revelación o conocimiento, que habla de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Casi siempre trabajan los 3 juntos. Cuando uno actúa, también va a actuar el otro. El de poder, sanidades, fe y milagros. Esos son los que tienen poder. A veces son los más llamativos. Todos queremos tener esos dones. Pero como leímos anteriormente, el Espíritu reparte como Él quiere. También hay dones de inspiración. La palabra inspiración significa, uno de los significados en su original es Dios hablando. ¿Vieron cuando uno dice estoy inspirado? En realidad está mal usado. A veces cuando alguien hace algo que no es o que nadie lo hace muy bien, solamente esa persona dice, está inspirado. En realidad la palabra inspiración significa Dios hablando. Eso significaba en el Antiguo Testamento. Por eso es que estos 3 dones que ustedes ven ahí, que son profecía, lenguas e interpretación de lenguas, vienen de parte de Dios, no vienen de parte de nuestro conocimiento, de parte de algo que nosotros creemos que sabemos. Esto es una inspiración de Dios, ese es en el momento, esos son esos dones. Y a mí me han dejado la tarea de hablar de el don de fe que viene después, el don de sanidades. ¿Alcanzan a ver ahí? 1 Corintios capítulo 12 y versículo 9, vamos a leer. No nos vamos a apresurar en la lectura, porque acá lo que nos llena y lo que nos va a cambiar y lo que nos va a convencer y la que nos va a redarguir es la palabra de Dios, es la que nos va a enseñar. Dice así, parte B de este versículo, pero vamos a leer el versículo 9 completo. A otra persona, a otro hermano, le dio fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Este don, como ustedes lo ven ahí, los dones de sanidades no son habilidades médicas para curar las enfermedades por medios naturales. Eso no significa que Dios no apoye la medicina. Quiero aclarar eso. Dios apoya la medicina, porque la medicina está basado, la mayoría de la medicina, en estudios científicos, no por decir en ocultismo, sino que está basado en estudios científicos. Pero este don, los dones de sanidad, no son habilidades médicas. O sea, si viene un médico y entrega su vida a Cristo, no significa que vaya a tener ese don, aunque puede tenerlo, porque el Espíritu y se le reparte como quiere. Por eso debemos tener una mente abierta, de acuerdo a la Biblia. Entonces este don no depende de la habilidad médica para curar a las enfermedades por medios naturales. O sea, es sobrenatural. Son manifestaciones curativas del poder sobrenatural del Espíritu Santo, con el objeto de curar las enfermedades, dolencias y achaques físicos. ¿Cuántas veces a veces venimos cansados y una palabra puede cambiarnos? Y el hermano puede ser que tenga ese don de sanidad. Es el poder, don de sanidades, es el poder de Jesús para sanar. Vamos a mirar Mateos 8, 16 y 17. Dice Mateo, y es importante que él dice, cuando llegó la noche, es importante esto, porque trajeron a él, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó
nuestras dolencias. Es importante saber que Mateo destaca que esto sucede a la noche, porque la noche es donde muchas cosas que no nos agradan suceden. Por ejemplo, durante el día andamos en actividad y quizás anduvimos con fiebre en nuestro cuerpo, pero llega la noche y ya nuestro cuerpo, con la misma fiebre, tenemos desgano, dolores, y queremos que esa noche pase rápidamente. Y la Biblia dice en Mateos que de noche le trajeron todas estas personas. Y Jesús demuestra que uno de los ministerios que venía a ejercer él era estos dones de sanidad. Entonces vemos que acá las personas eran liberadas por la palabra y por el poder que había en Cristo. Obviamente que venía de parte del Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, una de las cosas que debemos saber es que esto es real, esto existe. Que se manifieste o no, tiene que ver con muchas cosas, o con varias. Y una de las cosas que el enemigo de nuestras almas quiere hacer es que olvidemos toda esta parte, sembrándonos dudas, sembrándonos a veces hasta la incredulidad nosotros mismos. Puede pasar que tengamos ese don en la iglesia, y estoy seguro que está ese don en la iglesia. Muchos recordamos al hermano Benito. Tenemos el hermano Raúl también que tiene ese don. Y pensamos que Dios se olvidó de eso, pero en realidad Dios no quiere que pensemos así, quiere que pensemos que este don existe y que es real y que va a depender de nosotros y de esa parte del cuerpo que ejerza ese don. Entonces, el cristiano debe saber que esto existe, que ese don está presente en la iglesia. Ejemplos bíblicos de sanidades: Hechos 5:2 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles, en Hechos capítulo 5 y versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermedades y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muchos de los que han orado por nosotros han llegado a Cristo porque Cristo obró milagros en ellos, usando diferentes vidas, con sanidades. Acá vemos el lugar que tiene cada uno de nosotros en la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros, y cada uno de aquellos que tienen estos dones, tiene una gran responsabilidad. Así como otros tendrán otras responsabilidades también. Vemos que acá los apóstoles, Dios hacía milagros a través de ellos, pero esos milagros producían que la gente se añada. Después de eso, lo que nosotros llamamos actualmente, viene la educación cristiana.
La persona no puede vivir de un solo milagro. Ese don está para ser usado por la persona a través, por supuesto, de la voluntad de Dios, pero después de eso viene una educación cristiana, porque no puede vivir de ese solo milagro. Pero esto existe. Los apóstoles hacían, hoy la iglesia, a través de hombres o aquellos que tengan estos dones, puede seguir haciendo milagros. Voy a pasar a Hechos, ahí cerquita nomás, 8, 5 al 8. Dice, pero todos los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es importante que nosotros descubramos el don que Dios colocó en nuestras vidas. Mire todo lo que hacía Dios con un solo don. Imagínense lo que son 9 dones, pero cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su lugar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es el don que tenemos. Usted me dirá, pero bueno, hermano, yo no sé qué don tengo. Una de las cosas que pasa, dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Esa es una cosa que el Espíritu hace en nuestra vida. Y también ese mismo Espíritu hace que comprendas don, talento, ministerio que tengas en tu vida. Va convenciéndote. Y lo que termina de hacerte entender, como pasó en la iglesia primitiva o en el comienzo de la iglesia, es la propia iglesia, que ese don está en tu vida. Y dices, hermano, ¿cómo? Los apóstoles sabiamente dijeron, las viudas necesitan atención, pero nosotros no podemos dar la atención porque tenemos que ocuparnos en la oración y en la palabra. Y el apóstol Pedro dice, elijan de entre ustedes. En otras palabras, la iglesia conocía muy bien a sus diáconos. Y la iglesia eligió a esos diáconos. ¿Por qué? Porque eran llenos de Dios, eran llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Había una vida consagrada a Dios. Entonces, para saber y certificar que tenés tal o cual talento, la iglesia va a decir de vos o de usted qué es el talento que hay, porque hay evidencias. Nosotros mismos decimos, oh, este hermano tiene este don. Entonces uno va a escuchar a la iglesia decir, este hermano es para esto, esta hermana es para esto. Pero nosotros tenemos que esperar ese testimonio del Espíritu Santo de Dios. Esas son las dos maneras. Otra es la práctica, nosotros mismos vamos a convencernos. Ha ocurrido que hay personas que no sabían que tenía el don, van a orar por una persona y esa persona es sanada. Hasta ellos mismos se asustan. ¿Qué pasó? Claro, ese don está en él, pero él nunca lo quiso descubrir, él nunca se dio cuenta que lo que tenía. Mientras más, dijo el Señor a Abraham, yo no puedo ocultarle nada a él.
Y no se lo ocultó, dijo, vamos a mandar un juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué él le dijo eso? Porque había una intimidad entre ellos, evidentemente. A medida que usted tiene una amistad con alguien, a medida que va pasando el tiempo, más cosas íntimas le va contando. Es más, aunque no tenga que contarle, le va a contar igual, porque hay una intimidad. Entonces lo mismo pasa eso. Muchas personas dicen, yo hace 10 años que estoy en la iglesia y no sé para qué me llamó Dios. Sí, quizás lo sabés, nada más que no te has detenido a escuchar a Dios. Quizás estás queriendo un don y Él te dio otro. Una vez una hermana me dijo, yo no sé lo que Dios quiere conmigo. Hace tantos años que estoy en el camino del Señor y siento que no soy usada. Y yo la miré y dije, a veces quizás nosotros predicamos mal. Yo dije, ¿qué? O quizás no le hicimos entender. Esa hermana no se daba cuenta que hospedaba hermanos, hospedaba jóvenes. Y yo dije, ¿cómo no se da cuenta que tiene ese don? Que ha bendecido tantas vidas, así que no tiene que cambiar. Ese es su don, ese es su talento. Eso es algo que Dios le dio, no cualquiera lo hace. Pero esa hermana pensaba que tenía que tener un don de sanidad o X don, pero ella misma había pasado tiempo sin oír la voz de Dios. No se daba cuenta que Dios la estaba usando ahí. Por eso a veces nuestros peores jueces somos nosotros y no Dios. Nosotros mismos nos castigamos a veces diciendo, Señor, ¿será que no tengo tal don porque no soy suficiente? La Biblia no enseña eso para nada. La Biblia dice que Él no hizo distinción entre griego ni judío. En otras palabras dice, yo no elijo por su apariencia, por su intelectualidad o no, por su estado económico o no. En otras palabras, el Espíritu Santo está queriendo decir, ¿qué parte no entienden? En realidad nuestra relación es con Dios. Eso es lo que Dios nos quiere hacer entender. Nuestra relación es con Dios, obviamente que después de Dios tenemos que tener una relación social con todos, incluyendo la iglesia. Hechos 19:11, un poquito más adelante nomás, y creo que este es un pasaje precioso. Este ya nos habla de Pablo. Hechos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Es algo que uno dice hasta nosotros mismos. Yo me imagino la gente que nunca ha ido a una iglesia. Si a nosotros nos cuesta creer, imagínense las otras personas. Pero la iglesia, como yo mismo, debe salir de esa incredulidad. Y debe entender, por eso es que tiene que existir la educación cristiana. Porque si alguien tiene este don, va a empezar a tirar el saco y va a empezar a querer sanar a todos. Y no es así. O sea, Pablo siguió su mismo nivel. Es más, siempre me acuerdo de algo que dijo Cristian, comentó en una prédica, en una charla de trabajo, y Cristian citó un pasaje bíblico y dijo, yo digo lo que dice Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Solo sé que soy el más pecador de todos. ¿Este hombre dijo eso? 9 dones. Entonces eso debe hacernos entender muchas cosas, lo cual no significa que debemos querer ese don, y si lo tenemos debemos ejercerlo.
porque es parte del crecimiento de la iglesia. Y si llega a pasar esto, debemos ponernos contentos por aquel hermano que Dios quiere usar. Bien, vayamos. Un poquito más adelante. El don de hacer milagros es una manifestación, este es otro don. El don de hacer milagros es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. En Marcos 6:2 dice, y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Cuando leía estos pasajes, hay algo que muchas cosas la medicina puede hacer y muchas otras no. Pero hay una que no puede hacer. Es dar vida cuando alguien está muerto. Si no me equivoco, después de los 60 segundos, en esas charlas, quizás algunos de ustedes las tuvieron en el trabajo, el RCP, la doctora nos decía que después que pasan los 60 segundos, minuto y medio, dice, no vale la pena resucitarlo, porque posiblemente tenga muchos problemas de movilidad, no sea la misma persona. También se dice eso cuando una persona se la rescata, que se está ahogando, cuando el cerebro pasa entre 1 minuto y medio sin oxígeno, ya posiblemente esa persona va a tener secuelas, va a morir antes, o obviamente va a tener otro tipo de secuelas. Lo mismo pasa cuando una persona sufre un ataque cardíaco, obviamente que tenemos que resucitarlo, pero después de un tiempo, si pasa determinado tiempo, si lo resucitamos va a tener problemas, quizás su vida va a ser más compleja que en realidad lo salvamos, le damos vida, pero en realidad quizás le damos una vida de baja calidad, porque va a tener problemas. Sin embargo, la Biblia nos narra hechos increíbles de parte de Jesús. La vida de Naín, no creo que haya estado muerto 1 minuto el hijo, posiblemente más. Lázaro, ni hablar, es el ejemplo que siempre tomamos. Y ni hablar de Cristo, que estuvo también. Y esos milagros pueden suceder en la iglesia. Esos dones, aunque parezca increíble, hermanos, puede estar en uno de ustedes. Esto nos hace entender que este Dios sí vale la pena servir. Porque si a veces nos causa alegría ayudar a una persona indigente que está pasando por una dificultad, yo quiero ver que su vida sea usada para levantar a una persona que no tiene vida. Ni hablar si estoy presente, voy a saltar quizás. Ni hablar si esa persona de la cual Dios le da la vida, tengo algún tipo de afectividad. Ese don, de acuerdo a la Biblia, está en la iglesia. Y acá ha habido hermanos que han hecho uso de esos dones. Entonces tenemos que creer que estos dones están. Vamos a la profecía. Don de profecía. Este don. La profecía es una revelación divina de parte del Espíritu Santo, obviamente. Una manifestación edificante del Espíritu para satisfacer una necesidad concreta. Ese es el trabajo del don de profecía. Una súbita visión del Espíritu que edifica, exhorta y consuela. Acá vemos el objetivo del don de profecía. Alguien que ejerce el don de profecía tiene que tener esto muy claro. Tiene que tener claro que ese don que va a actuar a través de su vida
tiene este objetivo: edificar, exhortar o consolar. Vamos a mirar ahí un poquito, que si ya lo tienen señalado, en Corintios. En el Corintios 14, 3 al 30 habla de esto. Vamos a ver. ...14, 3... dice Corintios: pero el que profetiza habla a los hombres para ¿qué? Edificación, exhortación y consolación. Edificación, hermanos. Edificación significa, en este caso, una de las cosas que significa es colocar un fundamento. Por ejemplo, a veces que nosotros pedimos la guía de Dios y un hermano puede tener ese don de profecía, o una hermana, y viene a hablarnos, y una de los objetivos de la profecía es colocarnos un fundamento, decirnos por qué sí Dios o por qué no Dios. Entonces, sobre que coloca ese fundamento, ahí nosotros podemos construir. Si dice no, es no. Y si dice sí, coloca un fundamento para que nosotros edifiquemos sobre eso. Puede ser algo personal, puede ser algo familiar, puede ser un deseo que tenga, puede ser por un problema que pase. Depende de eso. La otra cosa que dice, ahí vemos exhortación. La exhortación en este caso también es avivar a alguien, hacerlo cambiar de rumbo. La exhortación es algo bueno, tiene que ser algo bueno. La exhortación puede ser, por ejemplo, un hermano o una hermana que viene con sus brazos caídos. La profecía va a exhortarlo con lo que Dios quiere que hable con él. Hacerle recordar tiempos pasados. Muchas veces hacernos recordar lo que Dios hizo con nosotros hace que nuestras manos se fortalezcan. Y decimos, Dios nos tiene en cuenta. Posiblemente Dios pueda hablar algo que hicimos, como dice Jesús, no sepa tu derecha lo que hizo la izquierda, pero la profecía puede traernos ese avivamiento, esa exhortación, a través de recordarnos eso que solo nosotros sabemos y que nadie más lo sabe. Y ahí decís vos, Dios estaba ahí conmigo. Dios vio eso que hice. Nos aviva, nos exhorta a que pongamos otra vez las manos sobre el arado. Otra cosa que vemos acá es consuela. La palabra consolación significa colocarse al lado de alguien. ¿Ha oído por ahí alguna frase que dice, ni siquiera le hablé, me coloqué del lado de él nomás y fue suficiente? ¿Qué le puedo decir a alguien que perdió un hijo? Y no, las palabras no alcanzan, pero un abrazo sí sirve. Me coloqué al lado de él, lo consolé. La profecía consuela. Si no cumple ninguna de estas tres profecías, si no cumple ninguno de estos tres objetivos, la profecía debe ser examinada. Primero por el que la da, segundo por el que la recibe, y también la iglesia debe examinar. Entonces, este don tiene que tener, el que tiene este don, tiene que examinar siempre, ¿está cumpliendo el objetivo que la Biblia dice, la profecía? La palabra profecía también, hermanos, significa proferir algo antes de que ocurra. Es hablar antes, proferir antes de que suceda. También puede haber esto de que Dios hable a nosotros algo antes que suceda. 14.1, lo apropiado, yo lo leo.
lo apropiado de este don como el de todos, que lo hagamos siguiendo el amor y procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto es importante. Yo sé que hay hermanos que han sido usados con ese don, pero este don en particular, podemos ser usados muchos de nosotros, obviamente cuando Dios quiere. Este don, por ejemplo, usted dice, yo no soy profeta o no tengo ese don, pero Dios te muestra y Dios te dice, y escuchás su voz a través de un sueño, de una visión, a través de la lectura de la palabra, estás en tu casa y Dios te dice, esta palabra es para este hermano. Y vos decís, ¿cómo? Pero si en la iglesia hay hermanos que tienen ese don. Pero en ese momento Dios quiere usar tu vida y podés llevarle ese don para anticipar y para mostrarle al hermano que está o hermana que está en un camino equivocado. El propósito de la vida de la iglesia del Nuevo Testamento es ser bendecida por la presencia del don de profecía, tal como Pablo lo aclara aquí al hacernos ver que el amor es nuestra búsqueda primordial. La profecía debe ser bien recibida para la edificación, exhortación y consolación de la congregación, colectiva o individualmente. Eso también es importante, que nosotros sepamos. Es importante que la iglesia también sepa discernir. Hay profecías que son por una persona en particular y no se deben decir desde acá. Y la persona que tiene ese don de profecía debe entender eso, porque no puede excusarse. No puede decir, como yo también puedo decir, bueno, fue un momento de inspiración como predicador y dije, no. Yo como predicador, lo primero que debo hacer es no faltarle el respeto a nadie. Porque Jesús no lo hizo, aunque dijo cosas muy fuertes, pero no lo hizo. Las profecías también son personales y también colectivas. Eso hay que entenderlo. Lo digo porque no sé quién de ustedes puede tener ese don. Y quizás Dios te está dando una profecía y a veces tenés que saber si es para personalmente o colectivamente. El que tiene ese don debe entenderlo. Semejante aliento o estímulo, hablando del don de profecía, de unos a otros es profecía, no palabras en el sentido de la Biblia, lo cual usa las palabras mismas de Dios, pero por medio de palabras humanas que el Espíritu Santo singularmente atrae a la mente. En otras palabras, muchas veces el Espíritu Santo de Dios usa principios bíblicos para llevar a cabo esta tarea de consolación, de exhortación. Lleva y nos trae, muchos de ustedes han escuchado personas que tienen don de profecía que nos hablan con algún versículo bíblico. Obviamente ese versículo bíblico tiene que estar correctamente interpretado, pero Dios usa las palabras escritas también para consolarnos y ayudarnos. La práctica del don de profecía es un propósito de plenitud del Espíritu. Acá vamos a Hechos, ahí cerquita, nomás 2:17. 2:17, de Hechos de los Apóstoles. Y en los postreros días, citando acá, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande
y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero acá Dios nos promete que iba a derramar de su Espíritu en estos tiempos para que nuestros hijos y nosotros mismos también podamos profetizar, podamos llevar una palabra de vida a alguien, aún en nuestro hogar. En ella se cumple también la profecía de Joel y la esperanza que tiempos antes expresara Moisés, que Moisés dijo cuando le dijeron, mira que están profetizando por allá, le dijeron a Moisés. Y Moisés dijo, pero déjenlo, ojalá todos profetizaríamos. Lo que es la mente de un líder. O sea, hasta yo mismo, quizás yo también me pongo en el lugar de los otros. ¿Habrá sido de Dios? Y cuando vas a Moisés, Moisés dice, ojalá todos hagamos eso. La respuesta de Dios vino ahí. Pedro le da su respaldo a la operación del don de profecía. Y Pablo dice que este don está dentro de las posibilidades de cada creyente. Este don tiene la intención de suscitar una amplia participación entre los miembros de la congregación, en la que todos se beneficien recíprocamente con palabras de unción y de amor que edifican espiritualmente y profundizan el entendimiento. Ese es uno de los dones que más nosotros podemos hacer uso. Hay hermanos que obviamente Dios los usa más en este don en particular, pero no nos excluye a nosotros. A mí, creo que conté allá afuera no hace mucho tiempo, un hermano me dice, te estaba esperando, esta es la palabra. Y es verdad, era la palabra que yo necesitaba. Y ese hermano yo no lo vi profetizar, pero en ese día Dios lo usó. Y así como también nos puede usar a nosotros. Pero hay hermanos que Dios los usa porque así lo quiso Él, mucho más seguido. Tal profecía puede proveer una ampliación del entendimiento, que los corazones se vuelvan humildes para la oración de Dios y de pronto se den cuenta que el Espíritu Santo tiene conocimiento de su necesidad. Bueno, esta es un poco la descripción y está dispuesto a contestar las oraciones. Esta clase de profecía es también un medio por el cual se impulsa y provee visión y expectación, sin los cuales la gente se vuelve pasiva o descuidada. En estos pasajes que se ve acá, nos muestra que la profecía también hace que nosotros nos volvamos pasivos y descuidados. Proverbios dice ahí que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero sin profecía bíblica. Hay muchas. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y no digo con 20 manuales, solo leerla, va abriendo nuestro entendimiento y va viendo que hay, sobre todo en la parte televisiva o especialmente en eso, ve y dice, no, esto no es profecía, porque empiezan a decir muchas cosas y uno termina no entendiendo. Y no hay casi ninguna base bíblica en esa profecía. Pero el que lo está diciendo dice el Señor, dice, pero no es así. Porque toda base de una profecía es la palabra de Dios. Eso tenemos que tener en cuenta. Y la Biblia cuando habla dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, porque esa profecía cumple con la función de exhortar, consolar, dirigirnos. De eso está hablando Proverbios. También vemos esta orientación específica sobre cómo utilizar el don de profecía. Tal como sucede con todos los dones del Espíritu Santo, tiene el propósito de evitar que un don suplante el ejercicio de otros o usurpe la autoridad de un liderazgo espiritual. Esto es importante saber. Mi don no va a reemplazar un liderazgo. Y quiero decirle más, hermanos, un don, el significado de don es un fragmento de Dios en usted. No es parte de usted. Es un fragmento de Dios colocado dentro de usted, que es muy diferente. Porque sería parte de usted, usted lo podría usar como quiere. Sin embargo, ese don funciona cuando Dios quiere a través de su Espíritu Santo.
Y para eso nosotros, tengamos el don que tengamos, tenemos que ser educados bíblicamente. Porque si no vamos a frustrarnos nosotros mismos. Vamos a creer que es una profecía, la damos y no es así. Entonces tenemos que entender que ese don va a funcionar cuando Dios quiere. Y mientras más íntimamente estemos conectados con Él, es donde más va a usar Dios ese don. Porque la iglesia necesita de ese don y de todos los dones. Aún más, toda profecía está subordinada a la disciplina de la palabra eterna de Dios, la Biblia, la norma por la que toda expresión profetiza en la iglesia debe ser juzgada. Una vez me preguntaron, pero hermano, ¿cómo puede profetizar esa persona? ¿Es de Dios o no es de Dios? Mira, vamos a hacerla sencilla y vamos a hacer lo que dijo el profeta Isaías. Déjenlo que hable. Si se cumple es de Dios, y si no se cumple no es de Dios. Esa es la manera más sencilla. Después sí, ya tenemos más lectura, vamos viendo y examinando a ver qué es lo que dijo, y vamos dándonos cuenta, no, la verdad que esto no coincide con la palabra de Dios. No sé, creo que veíamos un video hace un tiempo atrás donde una persona decía que llovía oro. Pues, ¿cómo puede ser? El principio, no hay nada de principio bíblico en eso, pero la gente era inducida a creer en eso, y cuántas otras cosas también por las cuales son inducidas. La profecía no tiene que ver con eso. La profecía es para edificar a la iglesia, y sobre la base que leímos en el 14:1, que es el amor. Ningún don está sobre otro. Ningún don puede sobrepasar un liderazgo de Dios. Y después, para culminar, vemos diversos géneros de lengua. Bueno, creo que un poco explicó Daniel, lo explicó muy bien sobre el don del Espíritu y el don de lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Este don del cual hablamos acá, diversos géneros de lengua, es el don de hablar en forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. En Pentecostés, o cuando la iglesia nace con ese poder del Espíritu Santo, se calcula que había 16 naciones y los que estaban ahí hablaron en 16 idiomas diferentes. Para que todos entendiesen, porque todos dijeron, entendemos que están hablando en nuestro idioma las grandezas de Dios. En otras palabras, Dios está usando esas vidas para hablarle a las personas sobre el propósito que Dios tenía en esos tiempos. El plural alude a diferentes formas que posiblemente armonizan las lenguas vivas que se conocen en Hechos, que es lo que acabamos de decir. Y los sonidos transracionales, que significan que trascienden las naciones de Corintio, especialmente dirigidos a orar y cantar en el Espíritu, fundamentalmente en la alabanza personal. Hermanos, no quiero detenerlo más en esto. Voy a decir sencillas cosas sobre el hablar en lenguas como iglesia. Está bien. Una de las cosas que tenemos que entender es como principio que ese hablar en lenguas, ese don de lenguas, es para edificarnos primeramente a nosotros. O sea, no necesitamos darle elocuencia si no es necesario. Eso nos edifica a nosotros. A ver, por acá tengo un apuntecito para que ustedes me crean más. Acá tengo unos puntos. Hablar en lenguas es una prueba de la resurrección y glorificación de Jesucristo. Hablar en lenguas es una evidencia del bautismo en o con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es un don espiritual para la edificación personal en primer lugar. Porque nosotros no solo hablamos cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos en la intimidad con el Señor.
Y a todos nosotros, hermanos, cuando hablamos en lengua nos edificamos. No creo que ninguno de ustedes habla en lengua y, bueno, es algo más que me pasó. No, porque ese hablar, ese don nos lleva a quebrantarnos, a adorar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, esa es una cosa. Y después está el hablar en lenguas en la congregación. En la congregación, una de las cosas que Pablo quiere que prestemos mucha atención es si hay gente que no vino ninguna vez a la iglesia. Debemos tener en cuenta eso cuando nosotros, que somos todos cristianos, el que está dirigiendo el culto dice, demos la bienvenida a aquella persona por primera vez. Eso ya es un stop o detente a hablar en lengua, porque él no va a entender. Y si hablas descontroladamente, menos va a entender. Entonces, no significa que no hables en lengua. Pablo dice, está bien. Si viene alguien nuevo, tengan cuidado. Empiecen a hablar. Si hay alguien que interprete la lengua. Y si hay alguien que interprete la lengua, no hablen todos juntos. Vayan hablando de a uno a la vez. Para que el que interpreta pueda interpretar y el que nunca vino sea como estas naciones que estaban... ¿Cómo son estos que estoy oyendo que hablan en mi idioma? Los que estaban los 120. Ah, sí, entiendo el mensaje. Pongamos un ejemplo. Viene una persona, digo yo inglés porque lo que más conocemos, francés, digamos. Hasta el portugués, que a veces es entendible y a veces no. Viene y nos predica en francés. No sé si media hora voy a estar y me voy a ir porque no entiendo. Ahora, el don de lenguas, para la persona que no conoce todavía, él no entiende. Ahora, si hay alguien que interpreta, sí, porque va a interpretar el mensaje que Dios está queriendo hablar, sea cual fuere. Ahora, si no tenemos a nadie y somos todos de la casa, hablemos en lengua. Porque todos conocemos que existe ese don. Y a ninguno de nosotros nos va a molestar, sino que nos va a edificar. Hay algo que nunca Jesús dejó de lado, el sentido común. Entonces, nosotros ya somos salvos, pero el que está viniendo por primera vez, no sé si va a ser la única. Yo no lo sé. Quizá usted me diga, sí, Dios lo sabe. Obviamente que Dios lo sabe. Pero si es la única vez que viene, quiero que entienda bien el mensaje del Evangelio. Que yo no sea partícipe de alguna confusión de él. Entonces, la prudencia siempre es importante. En realidad Pablo habla de esto, y los sonidos es importante no confundir con el hablar en lenguas o señales en lengua. El hablar o señal de lengua está hablando de tu lenguaje de oración que recibe con la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a orar y adorar a Dios desde tu ser más íntimo. Lo que digo, hermanos, siempre digo, tengamos una mente abierta. Yo no quiero que mañana diga, pero el hermano Esteban nos dijo, yo no soy dueño de la verdad. Trato de estudiar la Biblia, trato de entender la Biblia. Y usted me puede decir, pero en una iglesia ya todos hablaban en lengua y la persona se convirtió. Puede pasar, yo no lo sé, no soy Dios. Pero yo digo lo que Pablo me enseña a mí. Y Pablo no es cualquiera. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la persona se acerca a escuchar una palabra en el Evangelio. Pero viene por primera vez, no conoce nada de nosotros. Y esa persona que está sentada en donde esté, hay alguien que está luchando por su alma y que no quiere que quede acá. Entonces yo no tengo que confundirla. Tengo que ser lo más claro que puedo.
Y una de esas cosas es que si tenemos que hablar en lengua, hablemos, porque podemos hablar sentado en nuestro banco. Y ese don nos va a edificar. Lo que Pablo no quiere es que descuidemos el orden en que lo hagamos. Y eso es importante. Sé que como pentecostal yo he venido a culto hermoso, glorioso, donde he escuchado hablar en lenguas, pero hoy comprendo también que mi familia era cristiana y quizás yo ya estaba un poco asimilando todo eso, pero quizás el que viene por primera vez no lo sabe. Entonces hay que guardar eso. Hablemos en lengua, podemos edificarnos en nuestra silla. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es lo que hablamos, la lengua nos edifica a nosotros. No es necesario que hablemos en lengua, por eso es que la base es el amor. Vi un video de Dante Gebel, independientemente de lo que haya dicho, él dijo que él se sentía de menos porque no hablaba en lengua, su congregación que era pentecostal. Y a veces, seguramente que él dijo, bueno, ahora entiendo cómo es realmente esto. Pero nosotros debemos entender, no estoy diciendo que no hablemos en lengua. Hablemoslo congregacionalmente, sí. Y si estamos todos y no hay ninguno nuevo, hablemos en lengua. Por supuesto que no se transforme en un desorden, pero si hay alguien nuevo, hagamos caso a Pablo. Si no hay alguien que interprete, no lo hablemos fuerte. No sé si a ustedes les pasó, alguna vez, hasta nosotros mismos nos asustamos de alguien que habla en lengua, porque no sabemos qué está pasando. Y nosotros tenemos años en esto. Ahora, también he escuchado, hermanos, hablar en lenguas que a mí me edificó. Yo mismo sentí la presencia de Dios, me restauró. Al lado mío los hermanos hablando. No necesitaba gritar, luego lo sentí hablar en lengua y sentí una presencia. Sentía que Dios estaba ahí. Por eso la base es el amor de todo don. Y por ahí quizás es el que nosotros por ahí estamos acostumbrados a escuchar, porque muchos hablamos en lengua. Y a veces, le digo, nos debe pasar a todos, quizás queremos gritar esa llenura, es hablar en lengua, pero debemos controlarlo. Hablarlo para edificación, y como digo, si hay alguien que interprete, sí hablarlos, y Pablo dice de a uno a la vez. Para todos estos dones que han enseñado los hermanos y que nos tocó ahora, para todos estos dones, la base es el amor, dice Pablo. Pero yo muestro un camino más excelente, que es el amor. El amor es la base de todo don. Es la base que tuvo Jesucristo para venir a salvarnos, para hacer milagros, para resucitar. Un versículo más conocido dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo también se puede traducir en ese caso universo. Porque podemos llegar a pensar que cuando venga a restaurar, cuando Dios restaure todo, posiblemente creo yo que hasta el universo será diferente. Entonces vemos que la base de todo esto es el amor. Es lo que debemos tener siempre en cuenta. Tengamos el don que tengamos. Avivemos el don de Dios que está en nosotros, pero con base en el amor. 9 dones, y diríamos, como dice Romanos, dice que el Evangelio es poder de Dios, es una dinamita. 9 dones que son una dinamita. A estos 9 dones Dios le agregó talento y le agregó ministerios. Por eso creo que Jesús separó
en la entrada donde los griegos creían que era la cueva de la entrada del infierno, y dijo que este lugar, a la cual le llaman la entrada del infierno, no prevalecerá contra la iglesia. Cuánta razón tenía el Señor. Y no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó 5 ministerios, talentos, 9 dones. Así que va a depender de nosotros que la iglesia siga adelante. Es una gran responsabilidad. Cuando nosotros entendemos estas cosas, cualquier institución, con todo respeto, hay instituciones que trabajan muy bien, pero no hay ninguna institución sobre la tierra que tenga este privilegio. Entonces, cuando quieran decirte que la iglesia tiene sus falencias, haz como dijo Lutero: están clavadas en la cruz del Calvario. Él es perfecto. La iglesia que eligió Cristo no tiene defectos. Yo, que formo parte de la iglesia, sí los tengo. Pero aún así Dios no me descarta. Así que tenemos privilegio. Nos ponemos de pie y oramos.